Ok, muy buen día. Entonces, vamos a hacer el día de hoy una demostración sobre cómo hacer una conexión a una base de datos desde Visual Studio, específicamente el lenguaje de programación BASIC. Para ello, es importante que recordemos que una cosa es el lenguaje de programación y otra cosa es la base de datos. En este caso, pues nuestras bases de datos están basadas en el modelo entidad-relación, ¿verdad? Y las estamos gestionando a través del SQL. Entonces, vean, pues vamos a ir aquí al menú ver, vamos a decirle explorador de soluciones. Ustedes saben que esto es el contenido que tiene mi proyecto, aquí está todo el contenido. Entonces, voy a agregar una base de datos a este proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle acá, este proceso ya lo conocemos, le voy a decir aquí clic derecho, agregar, y le decimos entonces que quiero un nuevo elemento. Vamos a ver por aquí, ¿dónde es la cosa aquí? Nuevo elemento. Y le vamos a decir entonces que quiero una base de datos, aquí, ¿verdad? Nuevo elemento, una base de datos basada en servicios, y le vamos a dar nombre a nuestra base de datos. La última base de datos que trabajamos, Sol, ¿cuál es? Fue la del zoológico, si no estoy mal. Zoológico, muy bien. Entonces, mira, pues voy a colocar aquí zoológico, ¿verdad? Este es el nombre de la base de datos, ¿ok? Le voy a decir agregar. En este momento se está activando el explorador de servidores y recordamos que ahí pues creo mis tablas, creo mis procedimientos almacenados y todo va a estar ahí. Entonces acá me aparece ya, miren, zoológico MDF y está, vamos a ver si ya terminó el trabajo este. Voy a dar doble clic aquí y eso, aquí está, miren, aquí está el explorador de servidores. Entonces ustedes ya conocen cuál es el contenido de acá, el contenido de tablas y también el contenido de acá, procedimientos almacenados. Entonces voy a asumir en este documento que ya tengo yo eso aquí, ¿oyen? Porque claro está, no lo tengo porque acabo de crear la base de datos zoológico. Ahora, en el caso de ustedes, en sus casas, ya lo tienen, ¿verdad? Ya tenemos este contenido. Entonces, el tema de hoy específicamente está acá, miren. Sabemos que regularmente lo que hemos trabajado anteriormente, aquí está el formulario. Este formulario me representa la ejecución, digamos, el proyecto BASIC está representado por este formulario. Y aquí tengo zoológico, que representa la base de datos. Entonces, el día de hoy lo que nosotros vamos a aprender es cómo crear una conexión. Tome en cuenta que si acá me aparece este cilindrito que representa la base de datos, no quiere decir que yo esté conectada a ella, ¿verdad? Desde el proyecto como tal. Entonces, yo necesito crear una clase, en este caso, porque usted ya conoce el concepto de clases, vamos a crear una clase. Saben ustedes que las clases tienen ciertas responsabilidades. Entonces aquí vamos a crear una clase y le vamos a decir acá, miren, conexión a bases de datos. Ese es el nombre que le di a mi proyecto. Voy a abrir acá y le voy a decir que quiero agregar. Y vamos a ver por aquí, miren qué bonito. Aquí está clase. Voy a agregar una clase. O sea, un clic acá y ahí me aparece nombre de la clase. Y vamos a llamar entonces a nuestra clase base de datos. Ese va a ser el nombre de mi clase. Yo voy a hacer un receso en este instante. Miren, aquí está la clase del lado del Visual Studio. Public Class, base de datos, End Class. Antes de continuar, me gustaría escuchar en la voz de uno de ustedes que me diga qué es una clase, por qué hacemos clases. En donde se van Profe, a es almacenar como los la base datos. de un objeto. Ok, yo puedo crear objetos a partir de la clase, eso es cierto, pero ¿qué más? ¿Por qué lo hago así? En la clase donde están los atributos y los métodos de algún objeto. Ujú, eso también es cierto, esa es una definición de una clase, pero algo más, ¿por qué es que hago clases? Profe, es que yo, por ejemplo, si quiero crear botellas, eso está dentro de un, ¿cómo le digo? Dentro de un grupo. Entonces, ¿a eso se refiere clases o algo así? Ok, les voy a ayudar. Principalmente, gracias Esteban, principalmente recuérdense que nosotros hacemos clases para dividir responsabilidades. ¿Estamos claros en eso? Recuérdense de eso siempre. Hacemos clases para dividir responsabilidades. ¿Qué quiero decir cuando estamos dividiendo responsabilidades? Sol, ¿qué nos puedes decir?
Disculpe, profe, se me cortó un poco. ¿Podría volver a repetir? Si la pregunta es, cuando hablamos de dividir responsabilidades, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir con eso? Primero de manejar ordenadamente nuestros actores, ¿no? Y segundo, de asignar eh, correctamente las dichas responsabilidades. Sí, ¿verdad? La palabra en sí mismo lo dice, hija, tienes toda la razón. Fíjate en esto, pues, estamos creando aquí una clase que se llama base de datos. ¿Estamos? Estamos creando acá una clase de base de datos. Entonces, la responsabilidad de esta clase, porque ya podemos hablar de eso, la responsabilidad de esta base de datos va a ser, en este caso, la primera, conectarnos. ¿Estamos de acuerdo? No recuerdo ustedes aquí los estos, ¿cuáles son? Ninguno de los dos. Era diagonal asterisco, profe. Es un apóstrofo también. Mira. O no era Entonces, diagonal asterisco. también siempre con la diagonal asterisco. Ok, mira, pues sigamos hablando de responsabilidades. Entonces, yo voy a crear una clase que se llama base de datos porque ella va a tener toda la responsabilidad de la gestión de la base de datos eh, que es SQL. Por ejemplo, recuérdate que mencionamos la palabra CRUD, ¿verdad? ¿Recuerdas que mencionamos la palabra CRUD? Vamos a decir acá, vamos a ponerlo así, CRUD. Y dijimos que la primera, ¿verdad? Así era CRUD, sí, ¿verdad? La primera es crear, ¿verdad? La segunda es leer, ¿verdad? Read. La U es actualizar, de update, actualizar. Y aquí se queda, si ve, cruda es la cosa. Y la última, esta es la de eliminación. ¿Estamos ahí? Son los temas centrales, ¿no? Ustedes de lo que hemos estado hablando últimamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es, voy a hacer una clase, ya vieron ustedes el proceso para crearla, ¿no? Aún no la he implementado. Voy a crear mi clase que se va a llamar base de datos. Y en esta clase que se va a llamar base de datos, esta va a tener la responsabilidad. Ah, la primera responsabilidad que va a tener es conectarme. ¿Conectarme con quién? Con la base de datos. Y más tarde, en las próximas sesiones, vamos a poder ver cómo voy a crear registros desde aquí, cómo voy a leer registros desde aquí, cómo voy a actualizar registros y cómo voy a eliminarlos. Ya desde este lado. Nótese que ya estamos del lado de Visual Studio. Muy bien. Entonces, para crear una conexión con la base de datos, no está de más recordarle. Voy a ir al explorador de soluciones. Aquí lo tengo, ¿ve? Aquí está el explorador de soluciones y aquí tengo la base de datos que se llama zoológico. Entonces, acá en mi clase, lo que yo necesito hacer es crear un método, ¿verdad? Un método en mi clase que me conecte al zoológico. Para hacer una conexión, entonces, necesitamos declarar acá una propiedad. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver si funciona esto. Pongámosle acá dim, y le vamos a poner conexión. ¿Sí? Esta sería una propiedad de mi clase, ¿verdad? Mi propiedad se va a llamar conexión, ese es el nombre de la propiedad, pero vamos a decir que esta va a ser igual dim conexión as, ¿verdad? Dim conexión as, y le vamos a decir que es de tipo SQL client, vea esto, SQL client. Entonces voy a crear una variable, una variable en este caso que no es de los tipos primitivos. A ver si alguien me puede recordar, ahí tal vez Bruce, recuérdeme un poco sobre los tipos de datos primitivos que manejábamos en BASIC. Y que solo podían tener uno. Un elemento, pero ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son los tipos de datos que hemos manejado en BASIC? Ya se me olvidó, profe. A ver, alguien ahí que nos ayude. En BASIC teníamos, por ejemplo, asByte, teníamos asString, teníamos asInteger. Esos son tipos de datos disponibles en BASIC. En este caso, fíjese bien lo que estoy haciendo. Dice dim conexión as SQL client. El tipo esta vez, ¿sí? El tipo esta vez, el tipo de dato es SQL client, ¿verdad? Pero SQL client es una clase. ¿Estamos ahí? SQL client es una clase. Entonces le vamos a decir SQL client punto SQL
Vamos a ver acá. Connection. Acá también. SQL client.sql connection. Y ahí lo voy a dejar. Muy bien, hasta ahí vamos en este momento. ¿Sí? Esto es una forma de declaración desde Visual Studio, ¿verdad? Desde Basic. Ustedes se recordarán cómo se crea una variable en Basic. Se declara utilizando la palabra dim. Entonces, en este caso, mi variable se llama conexión, ¿verdad? Solo que esta vez es una variable de tipo objeto. Si se dan cuenta, dice dim conexión hace SQL client.sql connection. Entonces, lo que está diciendo es que conexión, ¿qué es? Es una variable, ¿verdad? De tipo conexión SQL. ¿Estamos ahí, Sol? ¿Me puedes dar la retroalimentación de lo que acabo de decir, por favor? En primer lugar, que al igual que lo hacíamos en Workbench, utilizaríamos CRUD. En segundo lugar, que para crear la conexión, tenemos que utilizar lo que utilizamos antes en Visual Basic, pero en este caso no es asString ni as integer, sino que es as SQL client.sql connection, para que de esta manera se pueda hacer la conexión con el cliente. Así es, hija. Entonces, fíjate en esto, pues. Conexión va a ser mi objeto, ¿no? Este se convierte en mi variable. ¿De qué tipo es? De tipo SQL Client Connection, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora bien, acá, ¿sí? Si se dan cuenta, esto que estoy haciendo aquí, de hecho, la clase es SQL Client, ¿verdad? La clase es SQL Client, pero SQL Connection es un método de esta clase, ¿sí? Y entonces dentro del paréntesis nosotros hemos aprendido, díganme ustedes cómo se llama lo que va dentro del paréntesis. Aquí, ¿qué es lo que debería ir? ¿Cómo se llama lo que va ahí? Un parámetro. Parámetros, ¿no? Un parámetros. Así es, chicos, me gusta que estén en la jugada. Entonces, miren, pues aquí debo colocar un parámetro, voy a colocar doble comilla, ¿sí? Y aquí adentro debo colocar entonces un parámetro que les voy a decir ahorita cuál es. Este parámetro, este parámetro tiene toda la información acerca de la base de datos con la que me quiero conectar. ¿Estamos? Lo que va dentro de estas comillas es la información de la base de datos con la que me estoy conectando. Entonces, conexión es mi variable, ¿verdad? Este va a ser mi conector, ¿verdad? SQL Client Connection es la propiedad, ¿verdad? El método al que me estoy conectando a través de la clase SQL Client. Y aquí, entre comillas, debo dar las especificaciones de la base de datos, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a decir dónde pueden obtener esas especificaciones. Vamos a ver, pues, para obtener estas especificaciones lo que van a hacer es esto, miren, pues van a ir a proyecto, vean aquí primero, después lo hacen, ¿sí? Vamos a ir a proyecto, aquí le voy a decir agregar un nuevo origen de datos, vea, ¿sí? Voy a darle a agregar un nuevo origen de datos, voy a dar un clic acá, entonces le voy a decir que quiero, miren, dice elegir un tipo de origen de datos, entonces le voy a decir aquí que es una base de datos siempre, vamos a decir siguiente, conjunto de datos, le vamos a decir siguiente, y entonces, vean lo que sale acá, zoológico MDF. ¿Estamos ahí? Zoológico MDF es la base de datos que yo ya tengo activa ahorita en mi proyecto. Esta base de datos ya está activa. Si fuera una base de datos distinta, déjenme ver qué tenemos acá. Bueno, aquí solo está activa esta, pero usted le puede decir aquí, mire, nueva conexión. Voy a abrir esto solo para que lo vea. Nueva conexión. Y entonces aquí miren lo que me está saliendo. Me pregunta si me quiero conectar con MySQL. Y si sigo usando esto, pues me va a dar otras opciones más para conectarme con SQL Server u otros servidores de bases de datos que yo pudiera tener instalados o disponibles en mi equipo. Entonces, le voy a decir que no, ¿verdad? Miren lo que tengo acá. Dice Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, otros orígenes de datos, ¿no? Otras formas de bases de datos que siempre siguen siendo bases de datos creadas con el modelo de entidad-relación. Entonces voy a cancelar esto, ¿sí? Eso entré ahí a través de esto, de nueva conexión. En este caso, mi base de datos con la que me quiero conectar es esta, Zoológico MDF. Entonces, esta la detectó de una vez, ¿sí? La detectó de una vez en el momento que yo llegué a este lugar. Dime, Jackie. Profe, tengo un problema cuando le doy a origen de datos en proyecto. Ajá, ¿qué te salió? Me sale una ventanita diciéndome que que esta ventana no es compatible con el proyecto y que para conocer los pasos para habilitar el enlace visite una página.
Ok. ¿Tenemos algún problema con la configuración de tu Visual Studio? Déjalo hasta ahí y hay que componer tu Visual Studio, lo hacemos después. ¿Sí? Ok. Entonces, acá, todos debían haber llegado hasta aquí, a excepción de que haya algún problema con el Visual Studio que hay que corregir, como en ese caso. Y si estamos aquí, salió Zoológico MDF. ¿Estamos ahí? Ahora fíjense en esto, pues acá abajo dice mostrar la cadena de conexión. ¿Sí? Mostrar la cadena de conexión. Entonces voy a hacer un clic en este cheque y entonces me apareció este texto. ¿Sí? A este texto lo vamos a conocer como string de conexión. Stream. ¿Oyen? Este texto se llama stream de conexión. Entonces, la idea de llegar hasta aquí, ¿sí? La idea de llegar hasta aquí era para ver este código que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Este código, pues, es una línea de texto que tiene especificaciones sobre la base de datos con la que me estoy queriendo conectar, ¿verdad? Entonces, este texto que tengo acá, lo voy a seleccionar, así exactamente como está, le voy a decir copiar, porque vine aquí justamente a traer esto. Ahora voy a cancelar, le voy a decir que ya no haga más, que ahí se quede. ¿Estamos? Entonces, ese texto que acabo de copiar, lo voy a pegar en esta parte de acá, y vamos a ver cómo queda hasta ahí. Déjenme ver. Aquí tenemos una situación, déjenme ver. Yo creo que lo que me hace falta es que tengo que decirle as new. Déjenme ver, as new. Ahí estamos. ¿Verdad? Eso fue un datito ahí que se nos pasó a todos por alto porque se dieron cuenta que les dije desde un principio que esta no era no es una variable común, ¿verdad? Conexión no es una variable básica. Si no es una variable básica, entonces cuando le digo as new, ¿a quién estoy llamando, patrón? ¿Ya vieron que es bien importante que conecten sus cursos? ¿Verdad? Eso ya lo tenemos que tener bien claro. Cuando yo digo as new, lo que estoy haciendo es llamando al constructor. ¿Estamos? Estoy llamando al constructor porque estoy creando una variable de tipo objeto basado en la clase SQL client. Entonces aquí lo que estoy haciendo es instanciando el objeto. ¿Verdad? Entonces por eso me hacía falta la palabra new. Tenemos una manita levantada. Dime, Jackie. Perdón que le interrumpa, profe, es que me acaba de escribir Sol diciendo que su segundo dispositivo está fallando. Voy a continuar. Entonces, espero que hayamos llegado hasta aquí. Si se dan cuenta, no hemos hecho nada, ¿verdad? No hemos hecho nada, solamente estamos, o sea, me estoy tomando el tiempo para explicarle dónde va cada elemento, ¿verdad? Lo único que he hecho es crear una clase que se va a llamar base de datos y he creado un objeto que se llama conexión, al cual, a la hora de definirlo, cuando le estoy diciendo as new SQL client, SQL connection, le estoy pasando como parámetro, ¿estamos acá? Le estoy pasando como parámetro el string de conexión, ¿verdad? Le estoy pasando como parámetro el string de conexión. ¿Qué es el string de conexión? Son todos los datos que identifican a la base de datos con la cual me estoy conectando. Entonces, voy a repetir el proceso de obtener el string de conexión. Fíjense bien, pues, voy a borrarlo. Voy a borrar el string de conexión que es este, ¿verdad? Ahí está. Entonces, se dan cuenta ahí, ni siquiera me marca error, miren. Pero yo sé que este está esperando el string de conexión, entonces le vamos a colocar aquí doble comilla, ¿verdad? Y ahora voy a ir por el string de conexión. ¿A dónde debo ir por él? Voy a ir al menú, dijimos proyecto, le iba a decir agregar nuevo origen de datos, que sería como crear una nueva base de datos, siguiente, ¿verdad? Conjunto de datos, siguiente. Zoológico me aparece porque ya la tengo agregada en este proyecto y yo vine aquí justamente para dar un clic aquí en este cheque y que me salga este texto que es el string de conexión. Este texto lo voy a copiar, ¿verdad? Cancelo el proceso y pego este texto en este espacio que tengo acá, que es el parámetro para hacer mi conexión a la base de datos. Entonces, en este momento ya tengo mi objeto que se va a encargar de hacer la conexión. ¿Sí? Ya tengo mi objeto que se va a encargar de hacer la conexión, o sea, de conectar. Porque tomen en cuenta que una cosa es que yo tenga algo con que conectarme y otra cosa es que ejecute la conexión. Esa es una cosa diferente. Yo me voy a conectar con la base de datos cada vez que yo necesite hacer alguna actividad de CRUD.
¿verdad? Si yo quiero crear, debo conectarme. Si quiero leer, debo conectarme. Si quiero actualizar, debo conectarme. Si quiero eliminar, debo conectarme. Entonces, para eso he creado mi objeto de tipo conexión. Ahora voy a crear un método. ¿Estás conmigo, Sol? No, yo creo que ya se desconectó. Ahora voy a seguir. Bueno, voy a crear un método, porque esos son otros los términos que ya manejamos, ¿verdad? Si hemos creado una clase, sabemos que las clases tienen propiedades y también tienen métodos. Entonces vamos a ver el primer método. Para empezar, el método debería ser público, ¿sí? El método debería ser público. Este método se va a encargar de hacer la conexión, ¿sí? De hacerla, ¿verdad? O sea, de conectar. Entonces, como es un método que se va a encargar de hacer la conexión, de conectar, cuando se hace la conexión, únicamente pueden haber dos respuestas con respecto a conectarse. Metafóricamente hablando, esto es como cuando usted va a encender el carro, ¿sí? Cuando usted enciende el carro, ¿qué posibilidades tiene de respuesta? Pasamos por ahí, ¿verdad? Usted le da el estartazo al carro y el carro, ¿qué tiene que hacer? Encender. Y si no enciende, ¿qué hace? Se queda apagado. ¿Ya? Entonces acá, a donde quiero llegar, es que esta va a ser una función de tipo booleano. Vamos a poner aquí public function, a ver si me recuerdo cómo es que se declaran las funciones. Public function, la función se va a llamar, digamos, conectar, ¿verdad? La voy a llamar así, por eso le decía, tome en cuenta que una cosa es la conexión, o sea, mi objeto que me permite la conexión, y otra cosa es la acción de conectarse. Entonces vamos a decir aquí que la función se llama public function conectar. Como es una función, debe llevar paréntesis y debo decir cuál es el tipo de la función, ¿verdad? Aquí estamos haciendo el amarre con el cierre de la clase del año pasado, con el último bimestre. Vamos a hacer acá entonces que as boolean. Ahí estamos. Entonces, mire, ya tengo una función que se llama conectar, ¿verdad? Una función que se llama conectar, cuyo propósito es activar la conexión, hacer la conexión. Entonces acá, cuando yo lo mande a conectar, esta deberá devolver falso o verdadero, ¿verdad? Va a devolver verdadero si la conexión se llevó a cabo, o va a devolver falso si la conexión no se llevó a cabo. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante el control de excepciones. Aquí tenemos try, ahí está, miren. Try y entry, ¿verdad? Usted ya sabe qué es esto. Estamos hablando de un control de excepciones. Aquí lo que le estoy diciendo es que intente, ¿verdad? Try, intente. ¿Qué es lo que tiene que intentar? Lo que tiene que intentar es abrir la conexión, conectarse, en palabras más simples. Entonces, le voy a decir acá que mi variable conexión, que es la que tengo ahí arriba, ¿verdad? Mi variable conexión, le vamos a decir punto open. Ahí estamos, miren. Conexión.open. Entonces, revisemos la instrucción. Dice la función conectar, ¿verdad? Es booleana, quiere decir que nos va a devolver verdadero o falso. ¿Cuándo me va a devolver verdadero? Cuando la conexión se haya llevado a cabo. Y me va a devolver falso cuando la conexión no se haya llevado a cabo. Entonces, si usamos los conceptos de try catch, usted sabe que en la línea 16, mire, en la línea 16 está la instrucción de conexión. Si quiere decir que si esto, conexión open, genera un error, ¿sí? Si conexión open genera un error, quiere decir que la conexión no se llevó a cabo, por lo tanto se va a generar la excepción, se va a generar el catch, ¿verdad? Entonces acá, de una vez le voy a decir que retorne, ¿verdad? Le vamos a decir acá, return false. ¿Estamos? Return false. Ahí estoy. Entonces dice, mire, dice función conectar, ¿verdad? Intente abrir la conexión. Si la línea 16 falla, entonces va a devolver falso, ¿verdad? Falló la conexión. Ahora bien, si estamos en la línea 17, ¿qué me pueden decir de ella? ¿Qué está sucediendo en ese instante si logro llegar hasta ahí? Si logro llegar hasta ahí, quiere decir que la conexión fue correcta, ¿verdad? Que la conexión funcionó. Entonces le vamos a decir acá, return true. Muy bien. Y con eso entonces hemos creado el día de hoy nuestros primeros métodos que van a estar dentro de la clase. Van a estar dentro de la clase base de datos. ¿Por qué lo hice dentro de una clase que se llama base de datos? Porque este código lo voy a seguir utilizando en cualquier programa nuevo que haga en el cual yo necesite hacer CRUD a la base de datos. Esto no ha terminado, ¿verdad? Aquí está la conexión. Vamos a detenernos por un momento.